Bienvenidos. Por tercer día consecutivo nos ocupamos de Donald Trump. El domingo fue sobre su política de aranceles y cómo nos afecta. Ayer reprodujimos el programa donde también estuvo de invitada Stephanie Macías, pero en exteriores, ahora está en el set, sobre su anuncio de combatir y atacar a los terroristas donde estén, incluidos 2 grupos de los 6 que mencionó, 8 que operan en Ecuador. Y ahora hablamos de la reunión de la cual fue anfitrión en una cita inédita que ni siquiera han tenido antes Reagan cuando se reunió con Gorbachev, o el presidente demócrata que tuvo Arafat, no fue Menachem Begin, tampoco fue Netanyahu, con el primer ministro de Israel, Bill Clinton, en Washington. Y por lo tanto, lo propio es empezar con esta reseña de Uno TV. La cumbre en la Casa Blanca, encabezada por Donald Trump y que contó con la participación de líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, concluyó este lunes con el anuncio de que se trabaja una nueva reunión entre Vladimir Putin y Zelensky para discutir el fin de la guerra en Ucrania. Durante el encuentro, Trump interrumpió la sesión para realizar una llamada telefónica a Putin con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permite establecer las bases de un alto al fuego. Según el consejero diplomático ruso Yuri Ushakov, la llamada entre Trump y Putin abordó la idea de elevar las negociaciones entre Rusia y Ucrania a un nivel más alto. La comunicación ocurrió mientras recibía a los dirigentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN. El mandatario estadounidense indicó que ya comenzó a organizar una cumbre directa entre los presidentes de Rusia y Ucrania. Además, señaló que Europa será responsable de brindar garantías de seguridad a Ucrania, mientras Estados Unidos coordinará el proceso para asegurar que se cumplan de manera efectiva. Zelensky respaldó la mediación y calificó la conversación con Trump como muy buena. Además, se declaró listo para un encuentro bilateral con Putin para terminar la guerra. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Juega a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. A pesar entonces de todas las señales de optimismo que comunicaba la reunión, el título de este programa es una pregunta. ¿Abren Putin y Trump camino a la paz? En vez de que fuera una afirmación. Putin y Trump abren camino a la paz. ¿Por qué? Vean ustedes un poco de la razón cuando Trump habla e insiste en la necesidad de un ceasefire, de un cese al fuego, y le da enseguida la palabra a la primera ministra de Italia, que es muy clara sobre la posición que debe tener Occidente y que tiene ese país y que tiene en general Europa sobre Putin. And if we don't do a ceasefire, because many other porque points se nos dieron muchos were otros given to puntos, us, many points were given to us, muchos great puntos points. fueron, no han sido nada secundarios, por favor. Thank you very much, Donald, Mr. President, for Bueno, hosting us muchas today gracias, in this Donald, important señor meeting. presidente. And Esta es una importante I think reunión. it is an important day, Creo que es a un día new phase, importante, una after nueva 3 fase. years and a half that we Después de didn't 3 see años y any medio no kind vimos ningún of tipo de sign señal from the Russian por parte side del that lado there ruso. was a willing for dialogue. So Ahora hay something una is disposición al diálogo, changing, entonces algo está something has cambiando, algo ha changed cambiado. thanks to you.
cambiado gracias a ti, gracias también a la situación en el campo de batalla que se ha logrado con la valentía de los ucranianos y con la unidad que todos aportamos a Ucrania. Y la razón por la que menciono esto es que también tenemos que recordar que si queremos alcanzar la paz y si queremos garantizar justicia, tenemos que hacerla unidos. Por eso, esto es un muy buen día en el que nos encontramos. Obviamente, puedes contar con Italia, ya que estamos del lado de Ucrania y lo hacemos. Absolutamente apoyo tus esfuerzos hacia la paz. Hablaremos de muchos temas importantes. La primera son las garantías de seguridad, como para estar seguros de que no vuelva a suceder. ¿Cuál es la condición previa de todo ese tipo de paz? Me alegro que tratemos sobre eso. Me alegro de que empecemos desde una propuesta que es la que digamos el artículo 5 como modelo, que al principio era italiano. Así que siempre estamos dispuestos a llevar nuestras propuestas de paz, de diálogo. Es algo que tenemos que construir juntos para garantizar la paz y defender la seguridad de nuestra nación y región. Así que, señor presidente, gracias por hospedarnos. Giorgia Meloni puso mucho énfasis en que era vital mantener la unidad de Occidente para conseguir los resultados previstos. ¿Qué piensa de todo este proceso una especialista en crisis, estratega política y muy seguidora de la política exterior de los Estados Unidos? Stephanie Macías es lo que averiguaremos con ella en el set, y desde exteriores consultaremos la opinión de Esteban Santos, internacionalista, y Héctor Yepes, decano de la Facultad de Gobernanza o Gobernabilidad de la UES. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce, porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empecemos, no más introducciones. Stephanie Macías, ¿miras esto con optimismo, con escepticismo o con pesimismo? Pensar que una guerra puede llegar a su fin, uno nunca puede perder las esperanzas, pero desde un pragmatismo propio de escuchar las exigencias de lado y lado, a pesar de lo que Trump está intentando hacer, veo que los lineamientos de Rusia hacen casi imposible que Ucrania acepte. ¿Qué son cuáles? Dentro de los lineamientos de Rusia, ellos piden para sentarse a la mesa de diálogo, no para firmar la paz, desmilitarización de Ucrania, no ingreso de Ucrania a la OTAN. El no ingreso de Ucrania a la OTAN, tienes el ya coger a Crimea como propio, y una de las cosas interesantes es que habla sobre el cierre de la frontera, el congelamiento de la frontera. Ellos hablan de que han avanzado en ciertas provincias en las cuales ellos dicen, ya entrégamela. Ese cese territorial es solo para sentarse a las mesas de negociación. Pero ¿qué es lo que sucede? La Constitución de Ucrania habla que no puede cederse territorio, se necesitaría hacer una consulta a la ciudadanía, y según las encuestas, 1/5 parte de la ciudadanía rechazaría ceder territorios. Entonces, con esto en mente, es muy difícil llegar a una mesa de negociación, no digamos firmar la paz. Solo para poner en porcentajes, Rusia pide
Anexión de Lugansk, que Lugansk está totalmente ocupado, entonces pudieses entender. Anexión de Donetsk, Donetsk tiene 40% ocupado. Según los estudios, para que Rusia ocupe 100% de Donetsk, necesitarías 3 años más de guerra. Entonces, con esto en mente, creo que Trump va a necesitar presionar un poco más para que las necesidades, los requerimientos para sentarse a la mesa disminuyan. Esa es la visión inicial que vamos a explorar y desagregar a lo largo del programa. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15, o 709 de Vito TVO. En DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión. Además, María Clara Triviño Martínez, bienvenida a Los Tiempos. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Se unen alrededor de 40.000 hogares para vernos a través de esas cableras a esa hora para nuestro programa. Carlos. Adicionalmente, cerca de 10.000 hogares más entre Radio Centro en 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM, en Portoviejo para todo Manabí, también 89.3 FM en Riobamba, corresponde a la bonita del centro del país, que cubre Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito nos siguen por 101.7 FM, que es Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Y bien, proseguimos, y esta vez, lo cual se nota en el lenguaje gestual y también corporal, como en el tono de su voz, sobre todo en los términos de la intervención. El presidente Zelensky de Ucrania se mostró muy seguro, muy optimista al hablar junto al presidente Donald Trump. La fuente es la Casa Blanca y su prensa. En primer lugar, ya sabes, cada día sigue atacando Rusia, han habido muchos ataques, estamos conversando, personas heridas, un niño muerto de apenas año y medio. Así que tenemos que detener esta guerra. Para detenerla, Rusia y nosotros necesitamos apoyo, socios estadounidenses y europeos. Haremos lo mejor que podamos para lograrlo. Así que creo que demostraremos que lo que somos, gente fuerte, apoyamos la idea de los Estados Unidos de salud personal, presidente Trump, para detener esta guerra, para hacer forma diplomática de terminar la guerra. Y estamos listos para la terminación trilateral. El presidente dijo que es una buena señal, trilateral, y eso es nuestro primero. Gracias. La inteligencia artificial es una porquería. La traducción no corresponde realmente al sentido de lo que dice para quienes sabemos en inglés, pero eso es lo básico. ¿Ya? La próxima vez voy a quitar las letras y hacer un esfuerzo por traducirlo yo, o ver antes las piezas, tener mi texto y hacerlo en simultáneo. Disculpen. Y no se confíen en exceso en el aparatejo eso. Tras la reunión, esto fue al instalarla, Stephanie, él se mostró en un tono un poco más optimista. Dijo que esto era un paso significativo hacia una paz con garantías de seguridad para su país, que fue, vuelve a reiterar, un paso significativo de cara a terminar la guerra y lograr garantías de seguridad para Ucrania y nuestro pueblo. ¿Cómo se explicaría esa actitud tras lo que usted denunció que son exigencias maximalistas y por lo mismo imposibles de Rusia? La palabra clave es garantía de seguridad. Recordemos que uno de los principales objetivos de Ucrania es entrar a OTAN, y el famoso artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier agresión a un miembro será respondido con todos los miembros. Entonces, cuando él habla de garantía de seguridad, es porque Trump está proponiendo lo siguiente: no te anexes a la OTAN, pero yo te doy la garantía de seguridad como si fuera el artículo 5. Mandando tropas, dijo inicialmente, como una opción, se entiende que no a combatir, sino a ser garantes. Solo dice garantías de seguridad, y él lo que dice es: yo necesito el artículo 5, por eso quiero pertenecer a la OTAN. Entonces, si hacemos un paralelismo, Trump le está diciendo: si yo te garantizo
que voy a activarme como si fuera el artículo 5, pero no te perteneces a la OTAN, entonces buscarían que la Unión Europea también avale y garantice esa seguridad, pero la Unión Europea sí está a favor de que Ucrania entre a la OTAN. En efecto, así es. Se deduce de lo siguiente, María Clara. Cuando volvamos, les recordaremos lo que fue la ríspida reunión de Zelensky con Trump en febrero pasado, así como lo que Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, dijo cuando el presidente Trump le dio la palabra en la reunión de ayer. Todas las partes, tras la invasión de Rusia a Ucrania, quieren la paz, pero cada una al menor precio propio y al mayor precio para los demás. No hay quien reclame por el resto del planeta al que dicen representar, pero tratan como rehén. ¿Aceptan mis condiciones? ¡Pum, bum! Volamos todos. La ONU es inútil espectador. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Lo que antes era un simple terreno, hoy vibra con fuerza, maquinaria y esperanza. Aquí donde muchos no veían nada, ahora se levanta la nueva ciudad. Y más que estructuras, aquí se construye bienestar, calidad de vida, empleo y oportunidades para miles de familias. Así es, una ciudad diseñada para transformar la forma en la que vivimos. Las maquinarias no se detienen y el movimiento de tierra avanza con fuerza, porque aquí se construye el futuro. Esta gran obra se levanta a pocos minutos de las urbanizaciones que construye Ambienza y será el epicentro de desarrollo para miles de familias. La nueva ciudad lo tendrá todo. Centros médicos, hipermercados, siendo Hipermarket la primera gran marca en llegar. Instituciones educativas, espacios recreativos, áreas verdes y mucho más. Todo en un mismo lugar, con la visión de mejorar la calidad de vida de quienes ya habitan y de quienes pronto vivirán en los proyectos de Ambienza. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Fascinante conversación siempre con Stephanie Macías, más fuera de cámara que en cámara. Por si acaso algún rato haremos un programa más informal. Antes de proseguir, o mejor dicho, para proseguir, les recuerdo que el reprise del programa es con OnePlus, canal 14 WUAN, One, como si fuera canal chino. El mismo número 14 en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping, OnePlus es canal 41 y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su página de noticias y portada principal. Apenas concluimos. María Clara. Proseguimos y es importante recordar, para ver la dimensión en la que ha madurado y avanzado también la relación entre Trump y Zelensky. Con imágenes de Infobae tenemos la forma en la que el presidente de Ucrania pretendió darles lecciones de cómo enfrentar la guerra a los Estados Unidos, y a Trump abruptamente él lo interrumpió. La decisión de nuestro país, bueno, empecemos por el principio. En primer lugar, durante la guerra tuvimos muchos problemas, incluso usted, pero ustedes tienen una bonita casa y no lo sienten ahora, pero lo sentirán en el futuro. Ya, usted no sabe eso, ya no le dice, no digas lo que vamos a sentir. Estamos intentando resolver el problema, no nos digas lo que vamos a sentir. No te lo estoy diciendo, porque no estás en posición de dictar nada. Eso es exactamente lo que estás diciendo. No estás en posición de dictar nada. Es decirnos lo que vamos a sentir. Lo vamos a sentir muy bien, ¿ok? Vamos a sentirnos muy bien.
y muy fuerte. Ya. Ahora mismo no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una posición muy mala. ¿Ya? No estoy en una buena posición. Estoy hablando del principio de la guerra. Ahora no tienes las cartas. Con nosotros empiezas a tener las cartas. Te estás jugando la vida de millones de personas. Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial. Bueno. Eso y más. Hubo una parte en que Zelensky le dijo que a ustedes es fácil, están rodeados por dos bonitos océanos a ambos costados. ¿Cómo entender ese cambio de tono de lo ríspido de entonces a lo que vimos ayer? Es sentar y entender cómo funciona la administración de Trump y el presidente Trump. El presidente Trump sabemos que para nada es una persona en sus formas ortodoxo. Su diplomacia no es la tradicional, es confrontativa, él no guarda las formas. Y si tú vas a la casa de alguien, tienes que entender cuál es la dinámica y las leyes de juego. Él aprendió su lección, porque la segunda visita llega con todos los presidentes, el alemán es canciller, de la Unión Europea. Él aprendió, al punto en el cual, en un momento de la primera reunión, Trump le dice, ni siquiera has venido interno, has venido con... Y él decía, esta es mi ropa de guerra. Sí. Cuando lo saluda en la segunda reunión, el presidente le dice, has venido interno, y él le dice, este es mi mejor terno. Y esto habla mucho del cambio de estrategia. Y este mismo cambio de estrategia y este paralelismo lo podemos ver en la Unión Europea. La Unión Europea, cuando iba a ganar Trump, y ya era obvio que iba a ganar, hicieron hasta una reunión de emergencia para identificar qué es lo que iban a hacer, porque recordemos que Trump a lo largo de la campaña hablaba sobre el rol de la OTAN, si OTAN servía o no, qué iba a hacer con la Unión Europea. Hicieron una reunión de crisis, porque la eventual ganancia. Ahora se dan cuenta de cuáles son las dinámicas y cómo funcionan estas dinámicas. ¿Algo me contabas de una carta? El canciller, lo segundo era el canciller de Alemania, cuando comienza a hablar, dice, quiero agradecer al presidente Trump por lo que está haciendo. Ya comenzaron a identificar como la dinámica. Y dos, Melania Trump envió una carta a Putin hablando sobre el anhelo de que se termine la guerra, lo que pasa con los niños que están muriendo. Y Zelensky en la reunión bilateral con Trump le dice, quiero agradecer a su señora esposa por la carta que ha enviado en defensa de los ucranianos. Mi esposa, saca la carpeta, le ha mandado una carta de agradecimiento y le da la carpeta a Trump. Estas señales, esas estrategias, esos mensajes no escritos ayudan porque comienzas a entender cuál es la dinámica. Trump no vino para mover un poco las piezas, él vino para patear el tablero y hacer unas nuevas reglas. Si aprendes a jugarlas... Es muy susceptible al adulto Trump, muy vulnerable al elogio. No, pero creo que tienes que entender que parte de su mensaje es America First y este nacionalismo también viene con esta protección y defensa de Estados Unidos hasta en las formas de su visitante. Y eso pasó... y después lo podemos hablar, que lo hablamos fuera de micrófono, hasta en Alaska. Él hace en Alaska porque dice, yo no me voy a ir a Suiza, no me voy a ir a otra parte. America First significa que si voy a negociar va a ser en mi territorio. Ya vamos a ir a ver eso. Ok. Vamos a consultar la opinión del internacionalista Esteban Santos, quien está en Exteriores. Ok. Tenía la biografía de Esteban, pero creo que es suficientemente conocido como para que le dé más tiempo al asunto. Junio 9 del 83, no sabía que había nacido en México. Esteban, 41 años, casado, 2 hijos. Es abogado internacionalista, profesor universitario, tiene una maestría en resolución de conflictos internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza, y otra en negociaciones económicas internacionales por la Universidad Andina. Bienvenido. Las conclusiones de esta reunión apuntan a que dar garantías a Ucrania, se sobreentiende, a cambio de que algo ceda, no sé ni cuánto, ni cómo, ni en qué momento. ¿Sería una forma de evitar el problema con Rusia para que no se repita y se reproduzca en otras latitudes de Europa? ¿Le parece viable? Trump quiere ser Premio Nobel de la Paz, eso está claro. Trump quiere terminar con cuanto conflicto internacional pueda. Uno no firma la paz con sus amigos, lo hemos dicho muchas veces. Ahora, el problema es que, Carlos, yo no creo en la paz impuesta, porque las personas no cumplimos porque es ley, cumplimos porque lo sentimos justo.
El problema es que si se intenta imponer una paz, fíjate cómo le recibió a Putin con alfombra roja en Alaska y cómo fue la celebración de esta cumbre pues con líderes europeos en Zelensky, un poco más parcas las caras, un poco más seria, y creo que es mucho más difícil en ese sentido. Bueno, ¿qué está buscando Trump? Por eso es que Netanyahu se quiso congratular y le emocionó pues como Premio Nobel de la Paz. Por eso es que Armenia, Azerbaiyán, que acaban de llegar a este acuerdo, sí, histórico, también están apoyando estos esfuerzos porque saben que esto es algo que se congratulará con la administración norteamericana. El hecho cierto es que si es que Ucrania efectivamente tiene dos opciones, la una, como decía Giorgia Meloni, que se le entregue las capacidades de poder tener una suerte de artículo 5 de la OTAN para que pueda justamente tener este principio de seguridad colectiva en caso de una agresión futura, o ve una suerte de una Ucrania a lo Israel, que sea un país absolutamente fuerte militarmente y que tenga un ejército así de bien armado. Entonces, estas dos opciones no es algo que Vladimir Putin no quiere aceptar, y por eso es... Ya, lleguemos hasta ahí porque tengo una segunda inquietud que hacer. ¿Usted cree que Putin de verdad quiere la paz? Y si es así, ¿a qué precio la quiere? ¿Y es posible pagar ese precio? Pues Putin, Carlos, en mi criterio lo que quiere es volver a dibujar las fronteras europeas. ¿Qué es esto? Que después de la Segunda Guerra Mundial, que después de la creación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, nuevamente un país pueda imponerse por la fuerza y que generaría un precedente, en mi criterio, absolutamente nefasto. Eso es lo que quieren prevenir los líderes europeos. Y entonces, ¿qué es lo que busca Putin? Una paz que en mi criterio es muy difícil de conseguir, porque es una paz en donde ni siquiera se discuta todo lo que es la península de Crimea que se entregó en 2014. Anexionó Rusia por la fuerza. Lo que se está pidiendo ahora es que se entregue adicionalmente Jersón, toda la zona del Donbass, toda la zona de Zaporizhia, y entonces Ucrania quedaría extremadamente vulnerable no solo a una influencia futura rusa, sino que si es que no hay estas garantías de seguridad que hablábamos hace un momento, que puede prevenir que el día de mañana no se dé un nuevo ataque. Y entonces, por lo tanto, ¿puede Zelensky aceptar estos acuerdos? La respuesta simple es que no, porque la constitución ucraniana no le permite ceder territorio. Entonces estamos hablando de un problema muy serio, en donde por un lado los líderes europeos están concertando en que sería inaceptable aceptar este tipo de chantajes, pero por otro lado hay un presidente norteamericano que lo que está bregando es por tratar de separar a las personas y básicamente tratar de imponer una paz al costo que fuere, siempre y cuando esta sea una paz inmediata. Okay. Entiendo que Trump también ha aprendido, es decir, él en campaña electoral dijo, yo lo resuelvo en 2 patadas, la palabra fue en 24 horas, lleva 6 meses y recién comienza a avanzar. Es evidente que, como usted dijo, quiere ganarse el Premio Nobel de la Paz, o su objetivo principal es fortalecerse para que eso repercuta en las elecciones intermedias del próximo año. Carlos, los europeos quieren garantías de seguridad. Los norteamericanos no se oponen en la medida en la que sean los europeos los que otorguen las garantías de seguridad a Ucrania. Putin ha sido muy claro en donde no quiere permitir una Ucrania que pueda ingresar a la OTAN. Los Estados Unidos están de acuerdo con eso. A lo que Zelensky le responde que no nos sirve de nada firmar un acuerdo si el día de mañana, como ya demostró el pasado y los de anteriores acuerdos, los de Minsk, por ejemplo, en donde se echó abajo cualquier tipo de garantía a cambio de la entrega de lo que fue en su momento las armas nucleares, por ejemplo, que tenía Ucrania. Lo interesante ahora es que hay una Unión Europea que está muy clara que la guerra está en sus puertas y por lo tanto por eso estuvieron en Washington acompañando a Zelensky. ¿Acompañando por qué? Porque no quieren que se vuelva a repetir lo que fue esa primera reunión en el Salón Oval. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Por un lado, hay líderes que muy claramente, como el inglés, como el alemán, que han dicho que no sirve de nada si es que no tenemos un cese al fuego. Trump les replicó y les dijo que ¿para qué hablamos de un cese al fuego cuando podemos hablar de una paz total? Entonces, ¿en qué se termina de transmitir esta idea de unas garantías de seguridad? En que serán los europeos los que garanticen con tropas, con armamento y sí, tal vez con un acompañamiento técnico de parte de los Estados Unidos, pero en mi criterio Donald Trump jamás enviará soldados norteamericanos para repeler una potencial agresión rusa en el futuro. Gracias, Esteban. Pero Stephanie, tú decías además que entre las condiciones que impone Putin está en que haya un nuevo gobierno en Ucrania. Sí, la salida del gobierno actual.
¿A ese extremo? Eso fueron las condiciones que planteó en su momento y es lo que ha circulado. No sabemos hoy con exactitud qué ha pedido. ¿No es eso normal en toda negociación? ¿Exigir lo máximo? Se dice coloquialmente pedir la lista de Papá Noel, pero lo que pasa es que el chico puede pedir un avión grande, mediano, pero no puede pedir un jet. En el caso de Putin, entiendo que la lista no solo es aceptar Crimea, es congelar las fronteras de los avances que ya han hecho, es desmilitarizar Ucrania. Desmilitarizar Ucrania significaría desarmar Ucrania. Desarmarlo, quitarle toda posibilidad de defenderse de un eventual ataque, porque una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea es si es que esto llegase a suceder y firmasen la paz, ¿qué evita Rusia seguir avanzando hacia el este de Europa? Pero una de las cosas que estamos mencionando que me pareció interesante es que al principio Trump decía que iba a hacerlo en 24 horas y lo iba a hacer con Rusia. Una de las frases de la Unión Europea con Ucrania era todos sobre Ucrania con Ucrania, para pedir que se incluya a Ucrania dentro de las negociaciones. Y uno de los grandes cambios que hizo Trump desde, digamos, la etapa 1 a la etapa 2 es que todo su equipo de trabajo ahora también está dirigido por Marco Rubio. Marco Rubio, tenemos que conocer que aparte de ser un político tradicional, es un senador que ha estado en muchos de los comités internacionales. Entonces sabe más o menos cómo manejar la parte de las formalidades. Trump, su diplomacia no es ortodoxa, pero también se sabe que tras bastidores, para negociar, también necesitas la parte ortodoxa de los equipos de trabajo de ambos países. Ok. María Clara. Cuando volvamos, lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania respecto a la importancia de una trilateral en la cumbre de la Casa Blanca ayer, así como también una declaración de Trump tras su reunión con Putin en Alaska, que casi arruina todo esfuerzo por la paz. Todas las partes, tras la invasión de Rusia a Ucrania, quieren la paz, pero cada una al menor precio propio y al mayor precio para los demás. No hay quien reclame por el resto del planeta al que dicen representar, pero tratan como rehén. ¿Aceptan mis condiciones o ¡bum! Volamos todos? La ONU es inútil espectador. Top Terra presenta una oportunidad única. Un macrolote industrial de 20 hectáreas en plena vía San Borondón, junto al redondel de Miguel Yunes, que se conecta con vía Alpán y vía cabecera cantonal San Borondón. Una zona estratégica, con alto crecimiento, perfecta para bodegas, fábricas o desarrollos industriales a gran escala. Invierte con Top Terra y proyecta tu futuro desde uno de los puntos más productivos del Ecuador. Top Terra. Terrenos que impulsan tu visión. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan a ella entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa a través de esas aplicaciones. También nos puede ver en España a través de Hispasat en el canal 21. Y tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Ahora, continuando con el tema de la noche, el canciller alemán, al hacer uso de la palabra ayer, destacó la importancia de que una próxima reunión sea trilateral, es decir, Putin, Zelensky, Trump. Lo vemos a través de imágenes de Rusia TV.
Y me gustaría ver un alto al fuego a partir de la próxima reunión, que debería ser una reunión trilateral donde quiera que se celebre. Bueno, vamos a dejar que el presidente vaya y hable con él y veremos cómo resulta. Si podemos hacerlo, diré y lo repito, que en las 6 guerras que yo he resuelto hasta ahora no he tenido un alto al fuego. Acabamos de iniciar negociaciones recién. Ok. Friedrich Merz es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Hablemos de la trilateral primero y luego de la importancia de Crimea, que es esta península al sureste de Ucrania, que parece ser la joya de la corona o la clave en todo este juego. Si Zelensky cede Crimea, el resto de cosas parecerían negociables. Si no cede Crimea, nada es negociable para Putin. ¿Por qué, Estefanía? Hay que hacer un alto histórico. En algún momento Europa, Ucrania iba a adherirse a la Unión Europea. Cuando el presidente estaba a punto de firmarlo, se negó a firmarlo. Ese presidente, hubo grandes manifestaciones, ese presidente que era aliado de Rusia, fugó del país. Al día siguiente, las fuerzas separatistas entraron a Crimea, tomaron las principales instituciones, alzaron la bandera rusa y después, meses después, se supo que no eran fuerzas separatistas, eran militares rusos. ¿Por qué Crimea es la joya de la corona? Uno, porque le da acceso a Rusia de tener control del Mar Negro, no solo desde la parte de vista militar, la fuerza naval de Rusia está ahí. Recordemos que a pesar de que Rusia tiene por toda su frontera lateral, tiene mar, el mar es congelado hacia arriba. El único puerto de mar cálido es donde está Crimea. Y con esto también le da acceso a la parte comercial. Medio Oriente, todo lo que es Europa, pasaría por allá. Si le quitas eso a Rusia, le quitas ventajas estratégicas comerciales y ventajas militares, porque no puedes ni acceder a Ucrania ni tener acceso a toda Europa, porque su frontera de los otros lados pasa congelado 3/4 partes del año. Al concluir la reunión, Putin dijo, creo que incluso en inglés, "We'll see you soon in Moscow", o we'll see you in Moscow, o alguna así cosa. En Moscú, ¿es posible la trilateral famosa? Si él dice, trilateral sí, pero vengan acá, Zelensky y Trump. Creía que por el lado de Trump pudiese ser, porque ya de alguna manera Putin aceptó ir a Alaska. Y solo para los que nos están viendo, un tema histórico. Alaska le pertenecía a Rusia, claro. Estados Unidos lo compró. Y creo que la vendió por $5 millones el siglo antepasado. Y es el punto más cercano entre Estados Unidos y Rusia. Desde el punto de Siberia y en un punto específico de Estados Unidos, dicen que hay 85 kilómetros que los separan. Ajá. Pero Alaska, volviendo a lo que estamos hablando, que Trump es muy estratega y a pesar de que su diplomacia no es ortodoxa, sabe hacerlo bien. Sí. Alaska tiene los principales sistemas de radares antimisiles, están en Alaska. Una de sus bases más grandes militares aéreas está en Alaska. Entonces, cuando Esteban comentaba y decía el presidente Trump recibió con una alfombra roja, yo digo sí, con la alfombra roja, pero con toda la flota aérea presentada, y cuando caminaban hubo uno de los aviones más modernos encima. Ajá. Y era un guiño a estamos aquí y este es mi territorio y quiero solo mostrarte un paneo de más o menos lo que tengo. Trump no solo sus formas hablan por él, también sus elementos visuales. Y una de las fotos que no vimos, cuando venía antes decía tengo que pasarte, es Trump sale en la Casa Blanca en la visita con la Unión Europea y les muestra como una repisa llena de gorras, como souvenirs con los mensajes de él. Y dice reelección. Reelección, en una de esas American gorras First, les llaman a las caps, a las gorras. Entonces lo que te quiero decir es que Trump a su manera hace doble discurso. Él logra manejar el discurso diplomático, sus objetivos, pero él tiene claro a quién le está hablando y es al público americano. De otra de las fotos que trajo Stephanie Macías también hablaremos al final del programa, que es muy reveladora, creo que excesiva y complicada. No había necesidad de eso, pero como era el anfitrión, aprovecha o abusa.
María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque seguiremos analizando más elementos sobre este camino a la paz. Todas las partes de la invasión de Rusia a Ucrania quieren la paz, pero cada una al menor precio propio y al mayor para los demás. No hay quien reclame por el resto del planeta al que dicen representar, pero tratan como rehén. ¿Aceptan mis condiciones o volamos todos? La ONU es inútil espectador. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. ¿Por qué? Con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Apuéstale a tu ritmo. Los no TV gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. ¿Buscas invertir en una de las zonas más exclusivas y con mayor crecimiento de San Borondón? Te presentamos Puerto Celeste, lotes comerciales de 1.400 y 1.500 metros cuadrados en Isla Celeste, junto a Ciudad Celeste. Además, contamos con otros terrenos y lotes comerciales en Isla Celeste, perfectos para tu próximo desarrollo comercial. Ubicación estratégica, alta plusvalía y seguridad garantizada. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo a todos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, retomando el tema que nos reúne esta noche, este camino hacia la paz, analizaremos señales sorprendentes de cordialidad entre Trump y Putin tras la última reunión en Alaska, con imágenes de Telemundo. Puerta cerrada, son distantes. Very productive meeting. There were many points that we agreed on. Estuvimos de acuerdo en muchas cosas, pero no hay acuerdo hasta que haya acuerdo, dijo el presidente Trump en una conferencia de prensa de 12 minutos en que él solo habló 3 y terminó sin mención del fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Quiero ciertas cosas, quiero el cese al fuego, dijo Trump camino a Alaska. Un rato antes, había advertido que de no ser así se iría rápidamente a casa, pero no hubo ni lo uno ni lo otro. El que sí usó la palabra acuerdo fue Vladimir Putin. Y afirmó que espera que Europa y Kiev acepten lo discutido. Rusia ocupa actualmente un 20% del territorio ucraniano y antes de la reunión, Trump había reconocido que podrían discutir que Rusia y Ucrania cedan parte del territorio en disputa, pero que la decisión de lo propuesto no sería suya. Cuando habla de que Rusia ceda parte del territorio en disputa, desde luego se refiere al que ha ocupado de Ucrania, por un lado. Por otro, ya en el mapa vieron lo que decía Stephanie Macías de Crimea. Pero antes de volver a ella, veamos algunas imágenes más de la cita en Alaska, sobre los detalles que ella mencionó. Aparte de la alfombra roja que vieron hace pocos instantes, pongamos eso. Los aviones que sobrevolaron durante la ceremonia, ¿okay? Esto es de diario Cuestión, ahí los tienen, miren, justamente pasan en ese momento, en ese instante, ahí los tienen, mira, aplaude Trump, ¿ya? El que ven encabezando la flotilla fue el que hizo la operación químicamente perfecta de bombardear en Irak las instalaciones nucleares, y luego, no sé si se dieron cuenta de they're patting each other, se dice en inglés, se dan palmaditas en el hombro, faltó el abrazo, cordialidad, sonrisas. Y en otro ángulo donde ubicaron a los camarógrafos,
cuando están en la ceremonia en el aeropuerto, en esa base militar, ¿ya? Los aviones que aparecen de fondo son los F-35, lo más sofisticado que tiene la flota de los Estados Unidos. Traducción. Es un mensaje a su base interna que no es muy dado al multilateralismo, pero es un guiño de fortaleza y de alguna manera de ese nacionalismo. Y lo que no vimos, si seguíamos el video, hubiésemos visto a Putin entrando al carro y acompañando a Trump. Eso nunca antes visto, porque normalmente por seguridad, al ser enemigos de tantos años, jamás confiaría la seguridad de entrar los dos presidentes en un mismo avión, en un mismo carro. ¿Eso es inédito? Eso es inédito, nunca han compartido avión. Entonces, con esto en mente... Limusín. Con esto en mente, esto es un avance importante, pero quiero solo rescatar... Y además, ¿qué diablos hablaron esos 10 minutos de allí? No lo sabemos, pero quiero rescatar... ¿Lo oyó el chofer de la limusín? Pero lo más probable es que sean Secret Service y nunca sabremos lo que conversan. ¿Lo grabaron allí? No, solo vemos cómo ingresan los dos al carro. ¿Tú crees que el sistema de seguridad de Estados Unidos grabó? Definitivamente. Wow. Definitivamente. Y él tiene que estar consciente. Pero lo interesante también es que dentro de estas dinámicas de Rusia y el presidente Trump, habla mucho de que es innegable que hay algún tipo de cercanía. Porque desde el momento en el cual, como tú dices, se tocan el brazo, en el cual Trump le dice, ¿me acompañas? Y él dice, ok. Y se sube al carro cuando por años y décadas, por seguridad... Actitud. Se han mandado al diablo el uno al otro en declaraciones públicas. Pero tal es la cercanía que en algún momento, el día de la reunión con la Unión Europea y Zelensky, el presidente interrumpe la reunión y dice, déjenme hacer una llamada al presidente Putin. Y después va y viene. Pero lo interesante es que el presidente siempre habla de cese al fuego. Por supuesto quiere la paz, pero él dice... necesitamos cese al fuego. Y recordemos que Rusia dice que para el cese al fuego hay que desmilitarizar y congelar las fronteras avanzadas. Ok. Vamos a Héctor Yepes, gracias por compartir el análisis. ¿Es optimista usted respecto a todo esto? ¿Es realmente un buen augurio por lo excepcional que hemos avanzado una serie de detalles y analizado con Stephanie Macías? Creo que hay grandes razones para estar optimistas con la reunión entre Trump y Putin primero el viernes y luego pocos días después, el día lunes, ya se han sentado tanto Zelensky en la Casa Blanca y es francamente increíble ver cómo han peregrinado los mayores líderes europeos y de la OTAN a la Casa Blanca en tiempo récord, lo cual muestra por un lado un excepcional liderazgo del presidente Trump, caiga bien o caiga mal, y segundo, un manejo muy hábil porque probablemente la razón por la que los líderes europeos han corrido a la Casa Blanca, volado más precisamente, es para no quedarse fuera de la mesa de negociación y evitar que este acuerdo se produzca simplemente entre Rusia y Estados Unidos como potencia, dejando fuera a la Unión Europea. Todavía no hay resultados, pero sin duda es un paso histórico y sin precedentes. ¿Cómo interpretar este cambio de actitud de Trump que comentaba hace un rato con Stephanie Macías, aunque sigue hablando e insistiendo en el cese al fuego, con relación a cómo puede interpretar aquello los Estados Unidos? Trump ha demostrado, no solo en este caso, ser un hábil negociador y por eso pone un plazo. ¿Por qué? Porque se ha cuestionado el que él ya no insista en el cese al fuego. Y eso, por supuesto, representa un peligro. Si se extienden indefinidamente las conversaciones sin un cese al fuego, primero va a haber más pérdida de vidas humanas y segundo, puede ser que una de las partes, sobre todo en este caso Rusia, manipule la conversación para seguir ganando terreno en vez de lograr un acuerdo. Entonces, creo que es hábil poner un plazo a las negociaciones y demuestra que aquí hay un interés real de las partes, incluso cuando el presidente Zelensky ha dicho que está preparado para poner fin a la guerra y para sentarse tú a tú en una mesa con Putin, declaraciones que no habíamos escuchado en esa magnitud antes, más aún si se han dado en la Casa Blanca. Lo último, por primera vez habla como parte de las garantías Trump de la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Ya hemos visto en qué momento y en qué misión que no es de combate. ¿Esto sería un esfuerzo útil para consolidar la iniciativa hacia que termine en un acuerdo de paz?
Es pronto para hablar de detalles sobre un acuerdo que no se ha logrado, pero está sobre la mesa la idea de que la OTAN pueda garantizar en el futuro un posible acuerdo de paz. A lo mejor eso se podría pensar como una garantía de que si mañana Rusia invade Ucrania, la OTAN respondería, pero sin que haya, hasta que eso no suceda y ojalá no vuelva a suceder, sin que haya tropas o bases militares de la OTAN en Ucrania, que es lo que Rusia tradicionalmente ha venido exigiendo, así como a Estados Unidos pues no le gustaría que haya tropas o bases rusas en la frontera mexicana con Estados Unidos. Entonces podría ser algo en esa línea. Lo importante es que ya parece haber señales, incluso Zelensky lo ha dicho, de que puede darse una reunión entre Zelensky y Putin, luego también con el presidente Trump, y es claro el interés de los líderes europeos de garantizar que Europa esté activamente en la mesa de negociaciones. Y eso es importante porque sin Europa no habrá una paz duradera que funcione. Gracias, Héctor Yepes, por ayudarnos a completar este análisis de un problema más complejo de lo que parece, pero no menos apasionante. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, un extracto del debate que se dio en Radio Centro sobre las repercusiones del conflicto Rusia-Ucrania. Todas las partes de la invasión de Rusia a Ucrania quieren la paz, pero cada uno al menor precio propio y al mayor para los demás. No hay quien reclame por el resto del planeta al que dicen representar, pero tratan como rehén. ¿Aceptan mis condiciones o volamos todos? La ONU es inútil espectador. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Lo que antes era un simple terreno, hoy vibra con fuerza, maquinaria y esperanza. Aquí donde muchos no veían nada, ahora se levanta la nueva ciudad. Y más que estructuras, aquí se construye bienestar, calidad de vida, empleo y oportunidades para miles de familias. Así es, una ciudad diseñada para transformar la forma en la que vivimos. Las maquinarias no se detienen y el movimiento de tierra avanza con fuerza, porque aquí se construye el futuro. Esta gran obra se levanta a pocos minutos de las urbanizaciones que construye Ambienza y será el epicentro de desarrollo para miles de familias. La nueva ciudad lo tendrá todo. Centros médicos, hipermercados, siendo Hipermarket la primera gran marca en llegar. Instituciones educativas, espacios recreativos, áreas verdes y mucho más. Todo en un mismo lugar, con la visión de mejorar la calidad de vida de quienes ya habitan y de quienes pronto vivirán en los proyectos de Ambienza. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de vuelta y seguimos con la repercusión sobre lo que está pasando en la guerra con Ucrania y Rusia, con lo que está haciendo Estados Unidos contra Maduro, incluso el desplazamiento de un gran contingente de su flota naval frente a Venezuela. Lo analizaron este viernes pasado Alfonso Harp, Stephanie Macías, María Sol Pons y Carlos Vera en el debate de Radio Centro. Veamos. En ese diálogo también va a entrar Venezuela, porque Estados Unidos está listo para entrar a Venezuela. Y creo que en esta reunión se puede consolidar eso. No te metas cuando yo me meta en Venezuela y voy a ver cómo bajo el tono en Ucrania. Hoy la dinámica geopolítica es diferente. Yo creo que con Rusia y China apoyando de alguna manera o siendo aliado estratégico de Venezuela, no veo a Estados Unidos ingresando, sí veo acordonándolo a través del mar, cercándolo, pero ingresando lo veo muy difícil por estas alianzas estratégicas. María Corina empieza a anunciar la intervención del presidente Trump en el tema de Venezuela, la ayuda y todo. Entonces, realmente Venezuela ha estado
tan cerca de liberarse del madurismo, chavismo, castrochavismo tantas veces, que si esta vez no sucede, será, digamos que casi una razón para ya dejar los brazos abajo y decir Venezuela está perdida. Que los Estados Unidos dejen de jugar con Venezuela como una ficha más en su mapa geopolítico y demuestren su vocación, ni siquiera americanista, porque les hacemos cosquillas como región, sino democrática, cumpliendo en los hechos lo que han dicho en los discursos. Ya no más ficción. Ha ocurrido exactamente lo que dijiste, pareces pitoniza. Va a haber alguna repercusión, ya no solo en Venezuela, para la región, específicamente para el Ecuador, según el desenlace de esas conversaciones en pro de la paz, Ucrania-Rusia con Putin de mediador. No, creo que no. Definitivamente lo que está pasando en Venezuela, por supuesto, va a afectarnos, pero hoy la estrategia ecuatoriana es otra. Hoy somos el centro, el nexo entre Estados Unidos y Latinoamérica, lo que por muchos años fue Colombia, y es nuestra oportunidad para entender esta ventaja y cómo podemos hacer. Le apuesto que en ninguna otra parte de la historia hemos podido apostarle a un TLC como ahora por nuestra cercanía con el gobierno de Trump y por lo que está pasando en el poderío republicano en la Cámara Alta y Baja. Una última cosa, te quería pedir una interpretación de esta foto, porque parece el jefe con sus subalternos. Volvemos a hablar de esta diplomacia no ortodoxa que cuida las formas siempre y cuando aporte a la narrativa. Recordemos que la narrativa del gobierno... No es excesivo, no es un abuso del anfitrión que venga y los siente así en el despacho, va él en el escritorio, aquí están los que siguen las órdenes. Pero bajo la narrativa tradicional de la diplomacia que conocemos, donde hay una mesa redonda o una mesa en U, donde todos tienen un puesto. Hoy, recordemos que la narrativa de Trump internamente es nacionalista, American First, el poder de Estados Unidos, y él lo está ejerciendo. Su manera visual, no solo lo que dice, sino cómo lo presenta, les vuelve a decir a su base electoral, America First. Volvimos a ser el poder. Yo mando aquí. Así es. Todos están alrededor de mi escritorio, no de mi mesa igual. Y ni siquiera hemos hablado de cómo Trump puede también, de alguna manera, forzar la mano, si se pudiese decir así, con Rusia, porque todo lo que ha hecho por la guerra en cuanto a bloqueo económico le conviene a Rusia también. Y ese me parece que será la segunda etapa de Trump, de alguna manera maniobrando para decirle, baja un poco las restricciones, pero cede un poco. Lo hacemos en un próximo programa. Así es. ¿Ok? Le vamos a dar seguimiento a esto y contigo. ¿Ya? El asunto se completa con las preguntas de María Clara Triviño, ya van a ver por qué. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden las preguntas para nuestra invitada central, Stephanie Macías. Y vamos a comenzar. La número 1, ya sabe ella que tiene que responder en términos de sí o no. Primera, en el caso de que este esfuerzo por la paz no logre un cese al fuego, ¿puede en algún momento descontrolarse la guerra al extremo de llegar a una instancia nuclear, sí o no? No. La segunda. Y ahora, por el contrario, en el caso de que esto termine en un acuerdo de paz, ¿debe Zelensky hacer concesiones territoriales, sí o no? No. La tercera, sea cual sea el resultado de este conflicto, Rusia ya sería la gran perdedora porque siendo una superpotencia superior a Ucrania no ha logrado exterminarla ni someterla, ¿sí o no? No, Rusia tiene Crimea. La cuarta, ha sido Ucrania el conejillo de Indias con el cual han medido fuerzas las potencias de Occidente con Rusia, sin ser estas las más afectadas, ¿sí o no? No, porque no se han involucrado directamente. Y la última, realmente la gran ganadora de esta guerra Rusia-Ucrania, respaldada por las potencias occidentales, es China, aliada a Rusia, pero sin verse afectada absolutamente en nada, ¿sí o no? No, el gran perdedor somos todos. Muchísimas gracias, Carlos. Con esta última conclusión, sobre todo, coincido. El gran perdedor somos todos. Ahora, en algún momento, Stephanie Macías hizo una recopilación de antecedentes históricos de la presencia de Rusia en Europa, de la relación de Ucrania con Rusia, y entre ellos yo he insistido en algo que cuando escribía existía un relativo equilibrio del poder. La OTAN se equivocó, presionó o invitó a Ucrania a ingresar
lo que le dio el pretexto o la razón fundamental a Putin para invadir, puesto que el equilibrio del terror que existía de alguna manera allí lo rompió la OTAN, lo provocó a Rusia. Después de eso, es cierto, han entrado Finlandia y Suecia a la OTAN, no les sirvió de mucho impedir que Ucrania entre. Pero Ucrania está siendo el escenario de la disputa de dos mundos o de dos potencias mundiales a costa de desaparecer como país. Y aún así, citaba bien Stephanie Macías, el 20% solamente, la quinta parte, estaría de acuerdo en una cesión territorial. Toda cesión territorial tendría que hacerse por referéndum, porque se lo impide la constitución ucraniana. Entonces, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿De qué habla Zelensky? ¿De que hay pasos interesantes hacia la paz y tiene las garantías suficientes? Si él mismo sabe que no puede hacer o no debe hacer las concesiones. ¿Qué hace Putin con esas señales de aparentemente querer y luego imponer condiciones que sabe que son imposibles? ¿A qué elemento o carta bajo la mesa le apuesta Trump, más allá de las acciones económicas que luego podría radicalizar, según mencionó Stephanie Macías? Pero sobre todo, hasta ahora, ¿para quién están jugando? Para China. El gran jugador de esto es China. Mientras los demás se distraen, se desgastan y se debilitan en una pugna en la cual de paso China, sin involucrarse, apoya a Putin, e inclusive Corea del Norte apoya a Putin, su presencia estratégica a través de inversiones y otro tipo de acciones comerciales se expande en el mundo y sobre todo en el Ecuador. Hemos retomado y fortalecido relaciones con China, la empresa cuya mayoría de inversiones aquí terminaron en complicidad y corrupción de los corruptos. Todo eso tiene que ser considerado en este ajedrez mundial en el cual somos la pieza más débil, si es que somos un peón. Gracias a Stephanie Macías, a Esteban Santos y a Héctor Yepes por ayudarnos en esta fundamental reflexión. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas estaremos aquí. Nuestro invitado central será Henry Cucalón y estaremos hablando sobre la consulta popular. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pase buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. El futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar.